Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy que no quepo de gozo. Espero que estéis teniendo un día espectacular, radiante como el sol de Estambul, lleno de chismes jugosos y por supuesto preparadísimos para sumergiros en el culebrón turco que nos ha tenido a todos pegados a la pantalla. Porque, como ya habréis intuido, hoy vamos a diseccionar, analizar y reírnos con cariño, de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Un romance de telenovela que nos hizo suspirar, soñar y hasta derramar alguna lagrimilla que otra. La pregunta del millón, la que nos carcome por dentro y nos quita el sueño, ¿logró Demet coronarse como la reina del corazón de Can Yaman? ¿Consiguió llevarlo al altar? ¿Se convirtió en la señora Yaman? Esa es la incógnita que vamos a despejar hoy, mis queridísimos chismosos profesionales. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, quiero pedirles algo súper rápido, un minutito de su valioso tiempo. Si disfrutan tanto como yo de estos vídeos donde desmenuzamos la vida de los famosos, hurgamos en sus secretos más oscuros y nos echamos unas buenas risas con sus deslices, no se olviden ni por un segundo de suscribirse al canal. Activen la campanita, esa que les avisa de cada vídeo nuevo para que no se pierdan ni una sola actualización de su canal de chismes favorito. Y así formaréis parte de esta maravillosa familia de gente curiosa, observadora y con un apetito insaciable por el cotilleo de alto voltaje. Les prometo que no se arrepentirán. Aquí siempre hay drama, risas y mucho, pero mucho salseo. Y ahora sí, sin más preámbulos, porque el tiempo es oro y los chismes son aún más valiosos, vamos a adentrarnos en el fascinante universo de Demet Özdemir y Can Yaman. Para aquellos que vivan en una cueva, con todo el respeto, estos dos son los pesos pesados del espectáculo turco. Él con esa pinta de galán que te derrite el alma, esa sonrisa de anuncio de pasta de dientes y esos músculos. ¡Ay, esos músculos! Que confieso que me hacen perder la compostura. Ella con su belleza natural que enamora a la cámara, su talento actoral que te atrapa en cada escena y esa personalidad arrolladora que la convierte en la reina de cualquier plató. Su historia, como casi todos los romances de la farándula, nació entre focos y guiones. Más precisamente en el set de rodaje de la serie Erkencikus, que para nosotros, los hispanohablantes, se tradujo como Pájaro Madrugador. Y vaya si madrugaron estos dos. Porque la química entre Can y Demet era tan evidente que hasta el apuntador se dio cuenta. No solo en la pantalla, donde interpretaban a una pareja que se amaba con locura y pasión, sino también fuera de ella. Las miradas que se dedicaban, las sonrisas cómplices que intercambiaban, los gestos cariñosos que se escapaban. Todo, absolutamente todo, gritaba a los cuatro vientos que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y como era de esperarse, las sospechas se fueron confirmando poco a poco. Los rumores empezaron a crecer como la espuma, las fotos de los dos disfrutando de su tiempo libre se viralizaron por internet, finalmente la bomba explotó con toda su fuerza. Demet Özdemir y Can Yaman eran pareja. Sí, lo que todos soñábamos se había hecho realidad. El fandom, como era lógico, enloqueció por completo. Era la pareja perfecta. El sueño dorado hecho realidad. La fantasía de ver a nuestros personajes favoritos traspasando la pantalla y enamorándose en la vida real. Una locura colectiva. Los primeros meses de su relación fueron como un cuento de hadas, una fantasía digna de Disney. Viajes exóticos juntos, cenas románticas a la luz de las velas, apariciones públicas donde derrochaban amor y complicidad. Parecía que nada ni nadie podía romper esa burbuja de felicidad en la que vivían. Demet y Can se mostraban súper enamorados y no dudaban en compartir su alegría con sus miles de seguidores. Las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos de la pareja, generando aún más expectación y, seamos sinceros, un poquito de envidia sana. ¿Quién no quería vivir un romance como el suyo? Pero como suele suceder en las historias de amor, especialmente en las de los famosos que están constantemente bajo la lupa de los medios, los problemas no tardaron en aparecer. Las agendas repletas de compromisos profesionales, la distancia física impuesta por sus trabajos, la constante presión mediática que les asfixiaba. Todo esto poco a poco fue desgastando la relación entre Demet y Can. Los rumores de crisis se hicieron cada vez más intensos y persistentes y finalmente, llegó la confirmación que nadie quería escuchar: la pareja había roto. Se había terminado el cuento de hadas. Fin del amor. La noticia, como se pueden imaginar, cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans.
Muchos se negaban a creer que ese amor tan intenso, tan pasional, tan mediático, hubiera llegado a su fin. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no tardaron en inundar las redes sociales y los programas de televisión. Algunos apuntaban a los celos enfermizos de Khan, otros a las diferencias irreconciliables de carácter entre ambos y otros, incluso, se atrevieron a mencionar la existencia de terceras personas que habrían enturbiado la relación. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente nunca la sabremos con certeza absoluta. El misterio siempre rodeará este culebrón. Después de la dolorosa ruptura, tanto Demet como Khan intentaron seguir adelante con sus vidas, cada uno por su lado. Se refugiaron en sus respectivos trabajos y evitaron a toda costa hablar públicamente sobre su romance fallido. Sin embargo, la sombra de su relación siempre les persiguió como un fantasma del pasado. Cada vez que se les veía cerca, en el mismo evento o en la misma ciudad, los rumores de reconciliación volvían a resurgir con fuerza. La esperanza es lo último que se pierde. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, mis queridos chismosos. Porque a pesar de la ruptura y del tiempo transcurrido, una gran parte de los fans seguía aferrada a la ilusión de que Demet y Khan volverían a estar juntos. Argumentaban que la química entre ellos era innegable, que su amor era demasiado fuerte como para dejarlo escapar y que estaban destinados a reencontrarse. El amor verdadero siempre triunfa. Esa era su consigna. Pero la cruda realidad es que el tiempo siguió su curso implacable y cada uno tomó un camino diferente. Khan Yaman decidió cruzar el charco y probar suerte en Italia, donde continuó desarrollando su carrera profesional y, al parecer, también encontró el amor en los brazos de la explosiva Diletta Leotta. Una relación que, por cierto, también terminó de forma bastante abrupta y rodeada de polémica. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país y, finalmente, encontró el amor verdadero. Aquí viene el spoiler que les va a dejar con la boca abierta, si es que aún no lo saben. Demet Özdemir se casó. Pero, ojo al dato. No se casó con Khan Yaman como muchos esperaban, sino con el famoso cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue uno de los eventos más importantes y comentados del año en Turquía. Demet lució radiante, preciosa, espectacular. Se veía feliz, enamorada y completamente realizada. Irradiaba felicidad por cada poro de su piel. Así que, volviendo a la pregunta inicial que nos planteamos al principio de este vídeo, ¿consiguió Demet hacer realidad su sueño de convertirse en la esposa de Khan Yaman? La respuesta, aunque duela a algunos, es un rotundo y sonoro no. ¿Pero significa eso que su historia de amor fue un fracaso total y absoluto? Yo sinceramente creo que no. Demet y Khan vivieron una relación intensa, apasionada y mediática que, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la memoria de sus fans. Un amor de telenovela que siempre recordaremos. Y sinceramente creo que Demet ha encontrado la felicidad que tanto anhelaba junto a Oğuzhan Koç. Se les ve muy enamorados, compenetrados y felices. Y al final, eso es lo más importante, encontrar a alguien que te haga feliz, que te apoye en todo momento y que te ame incondicionalmente. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia llena de amor, desamor, ilusiones rotas y segundas oportunidades? Pues en primer lugar, que las historias de amor de los famosos no siempre son tan perfectas como las pintan en las revistas del corazón. Que detrás de las fotos idílicas y los vídeos románticos siempre hay una realidad mucho más compleja y llena de matices. Y en segundo lugar, que el amor verdadero a veces tarda en llegar, pero cuando lo hace, vale la pena la espera. No hay que perder la esperanza. Y ahora, preciosuras, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este repaso a la historia de amor y desamor entre Demet Özdemir y Khan Yaman. Hemos visto cómo su romance surgió en el set de rodaje, cómo se convirtió en una auténtica obsesión para sus fans y cómo, finalmente, llegó a su fin. Pero sobre todo, hemos visto cómo Demet siguió adelante con su vida y encontró la felicidad junto a otra persona. Un ejemplo de superación. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto el vídeo hasta el final. Son los mejores seguidores del mundo. Me encanta compartir con ustedes mis cotilleos favoritos y saber que se lo pasan bien viéndome. Me hacen muy feliz. Y ahora, como siempre, los animo a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les ha parecido la historia de Demet y Khan? ¿Creían que algún día volverían a estar juntos?
¿Les gusta más la pareja que hace Demet con Ouzhan Kok? ¿Son almohadilla Team Khan o almohadilla Team Ouzhan? Quiero saber sus opiniones. No se corten y comenten. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a hacer crecer este canal. Si les ha gustado el vídeo, denle a me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, a ellos también les gusta el chisme, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental. Muchísimas gracias por todo su cariño. Les quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo con más cotilleos, más dramas y sobre todo muchísima diversión. Hasta la próxima, preciosuras. Besos. Y recuerden, la vida es un culebrón y nosotros somos los protagonistas.